CIMAC Radio presenta Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo, un espacio donde tejemos comunidad para reflexionar, sentir y transformar juntas. Entre mujeres, repensamos cómo la crisis climática atraviesa nuestros cuerpos, nuestras decisiones y nuestras vidas, porque el cuidado de la tierra y el cuidado de nosotras van de la mano. Defender la vida es defender la tierra, y la justicia climática la construimos en colectivo. Hola, qué gusto que estés aquí. Bienvenida a otro episodio de Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo. Yo soy Adri y como siempre me emociona que compartamos juntas este momento. Recuerda que estamos transmitiendo por CIMAC Noticias en Facebook y en cimacradio.org. Y como cada 15 días, tengo una nueva pregunta. ¿Cómo se transforman nuestros vínculos cuando el mundo está cambiando tan rápido? Cuando el clima se descompone, también se resquebrajan certezas sobre el futuro, sobre el amor, sobre cómo y con quién queremos vivir. Hoy, con Abril, vamos a hablar de algo profundo y poco nombrado. Cómo la crisis climática atraviesa nuestras relaciones afectivas, desde la ecoansiedad que vivimos hasta los nuevos pactos de cuidado que nos acercan, el deseo de amar más lento, más consciente, más vivo. Si alguna vez te has preguntado cómo amar en tiempos de crisis, quédate. Esta conversación es para ti. Y para conocer más a Abril, ella es psicóloga, docente y activista socioambiental. Ha destinado más de 6 años al activismo en coordinación de grupos medioambientales y creación de eventos multidisciplinarios como el Antidía de la Tierra en 2024 y 2025. En los últimos 3 años se ha formado como psicóloga climática de forma autodidacta y certificada en el Instituto de Estudios Integrales de California. Bienvenida, Abril. Muchas gracias por estar en este espacio. Habíamos leído un estudio de Jay que decía que el 37% de los jóvenes entre 18 y 30 años en Estados Unidos está evitando relaciones y rupturas por diferencias en la conciencia ambiental. Entonces, queríamos preguntarte, ¿realmente la crisis climática está transformando nuestras relaciones afectivas y familiares? Es una crisis que no solamente se encuentra en los ecosistemas externos, ¿no? No solamente está en los mares, en los ríos, con afectando, ¿no? Y extinguiendo especies eh, animales, vegetales, hermanas, sino que también habita nuestros cuerpos, habita nuestra salud física y nuestra salud mental, que es desde donde yo me posiciono, ¿no? Desde la psicología ambiental. Eh, Y desde ahí, desde esa entrada, considero que cuando algo de nuestro entorno nos afecta a nivel salud mental, ya podemos hablar que está afectando nuestras relaciones interpersonales, pensando en salud mental como una esfera que incluye nuestra vida escolar, laboral, nuestras actividades diarias, etcétera, dentro de las cuales las relaciones se encuentran. Y ya hay un estudio que habla de la ecoansiedad en su dimensión social, que la ecoansiedad realmente puede trastocar nuestros vínculos cuando hay diferencias en actitudes ideológicas, comportamentales en relación a la crisis. Entonces, claro, sí creo que toca. Y, o sea, también nos preguntábamos en ese sentido, ¿no? Ujú, Muchas personas activistas ambientales o que no se asumen como activistas, pero sí tienen una preocupación genuina por el cambio climático, pues viven ujú, esta ecoansiedad, ¿no? ujú. Y, y como tú nos contabas, o sea, al final traspasa como ese vínculo que tenemos con las demás personas. ¿Tú nos podrías contar de algunos desafíos que podríamos, por ejemplo, enfrentar con las parejas o incluso Ujú. con la familia?
cuando empezamos a abordar temas como este consumo consciente o sostenibilidad, pero también ahorita estaba pensando desde el hecho de nombrarlo, o sea, Ujú, pienso cuando yo como activista climático lo menciono en la mesa o lo menciono con mis amigas, es que tengo ecoansiedad, ¿no? Me siento de esta claro. manera. O sea, desde ahí como que siento que a veces hay una fractura porque no todas las personas lo entienden, esta sensación, esta emoción nueva que hay, ¿no? Derivado de todo este contexto. Sí, claro, y te cacho ahí, te entiendo, es complejo pues vulnerarse y compartirse desde esta experiencia emocional tan intensa, ¿no? Como lo es la ecoansiedad. Y creo que aquí tenemos dos factores que van en nuestra contra cuando empezamos a hablar de emociones climáticas. Y por un lado, creo que es pues todavía cierto negacionismo, ¿no? Ante la crisis socioambiental como tal, ¿no? Siguen habiendo personas que incluso con evidencia, no solo en papers, en investigaciones, sino a sus alrededores, ¿no? Contingencias en la atmósfera, un chorro de situaciones que ya evidencian que la crisis ambiental está aquí y ha estado aquí hace mucho tiempo. Pues siguen habiendo personas que desde varias posturas no actitudinales siguen negando la crisis. Y por el otro lado también tenemos una sociedad, ¿no? Ciertos paradigmas que predominan en nuestra sociedad que siguen valorando lo racional sobre lo emocional, siguen considerando a lo emocional como algo inferior, como una debilidad, como algo que se debe de controlar, de domar, ¿no? Dentro de todos estos valores pues occidentales, patriarcales, coloniales, ¿no? Que consideran la emoción como algo irracional. Entonces creo que justo tenemos esas dos grandes olas en contra de nosotras cuando hablamos de la ecoansiedad o de emociones climáticas, porque hay una doble negación, una doble invisibilización o, sí, ¿no? Como esta complejidad al hablar de nuestros afectos con la crisis ambiental. Y creo que no nada más en familias ya existentes, creo que este es un tema que ustedes abordan desde, desde su trabajo, la ansiedad reproductiva y la planeación familiar. No, no solo en las familias que ya existen, sino en las que deseamos o pensamos a futuro, ¿no? Con fenómenos como precisamente la ansiedad reproductiva, que nos habla justo de un dilema, de ciertos conflictos internos causados o que son experimentados en personas que también hay que nombrarlo, tienen el privilegio de la planeación familiar, ¿no? Que debe de ser un derecho que todas y todos debemos tener, pero que sigue siendo un privilegio, desgraciadamente, ¿no? Un conflicto interno en relación a si tener hijes o no ante el panorama socioambiental actual y que puede estar atravesado por situaciones diversas como el miedo al futuro, la incertidumbre a futuro, la inseguridad financiera y pues claro, la preocupación por por el crecimiento, el desarrollo, el bienestar de los niños, ¿no? La culpa ambiental, dilemas entre este deseo personal de realmente quiero maternar, paternar, pero también cierta responsabilidad colectiva. Entonces, creo que esos son dos fenómenos que nombraría de entrada, que son interesantes de ver en familias, por un lado, y también en vínculos afectivos que planean maternar o paternar. Y hoy pienso que por estas luchas, esta apertura, de que también estamos en una generación que nombra más la parte emocional y la pone como algo importante y algo al centro de todo su espacio, ya tenemos nombres para decir cómo nos estamos sintiendo, pero también vemos que ya no solo queda en esa, pues, ¿qué mundo voy a dejar, ¿no? Sino también, como tú mencionas, este dilema personal de quiero traer hijos al mundo y que al final del día también es otro derecho humano y que se ve mermado justo por ese contexto climático. Apenas me encontraba buscando información con estos otros términos
de la vegan sexualidad, por ejemplo, ¿no? Que es este movimiento de personas jóvenes que deciden relacionarse sexoafectivamente solo con personas que son veganas, ¿no? Que Mm, tienen esta postura ética, política y también algunas otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, en Francia tienen una plataforma como Tinder, pero es enfocada a personas que tienen conciencia ambiental, ¿no? Entonces pueden wow. conectar ahí con amigos o con parejas, si es lo que buscas, pero que ya tienen toda esta eh, política en sus vidas de tener esta conciencia ambiental, ¿no? Entonces, pues justo yo pensaba un paso antes de cómo nos relacionamos, ¿qué estrategias, por ejemplo, podríamos adoptar nosotras? Este, pues para manejar mejor todas estas emociones tan desbordadas que tenemos y que al final pues las vamos a ver reflejadas en el deseo de ser madres, en con quién nos relacionamos, ¿no? Ya no solo afectivamente, sino también sexo afectivamente porque sí pienso, ¿no? En un primer momento tenemos que cuidar nosotras de nuestro cuerpo, entendernos, para luego quizás sí fortalecer esos vínculos afectivos, ¿no? Ante este miedo al colapso. Wow. Bueno, sí, no quiero perder tu pregunta, pero esto de las plataformas me sorprende un buen, me parece bien interesante ese fenómeno. Bueno, estrategias para navegar, procesar las emociones climáticas que justo pues tenemos a la ecoansiedad que pues sí funge como un concepto paraguas, ¿no? Que dentro de la ecoansiedad está también el miedo, la ira, ¿no? La incertidumbre, la ansiedad, la tristeza, el duelo, ¿no? Em, y que justo son emociones que se les debe de poner el sufijo eco y es algo que he comprendido es importante porque no, y esto lo menciono porque es importante también su intervención y su abordaje, tener esto en cuenta. No son emociones que cuyo estresor, o sea, lo que las detona, lo que las genera, no es una situación temporal o no es una situación personal solamente. Es diferente yo estar estresada o sumamente angustiada por tener alguna entrega de trabajo, ¿no? Que tengo un lapso específico o haber tenido un duelo, ¿no? Por alguna pérdida, que es algo que puedo gestionar, que tiene un proceso, pero puede haber cierto término, puedo poder ver cuándo termina el estresor y cuándo empieza algo diferente. En cambio, la crisis socioambiental no sabemos para cuándo pues ceda, ¿no? No sabemos para cuándo van a dejar de haber catástrofes y situaciones que van a seguir desencadenando emociones climáticas. Entonces, este estímulo es de temporalidad indefinida y de magnitud global. Eso tiene una diferencia en cómo lo procesamos. La propuesta de cómo abordar la ecoansiedad, cómo abordar las emociones climáticas, son una fusión que es muy importante entre lo individual y lo colectivo, ¿no? En tú, en lo personal, poder gestionar a través de diferentes herramientas, ¿no? Procesar tus emociones, regularte, poderlo hablar con alguien, poderlo mover de tu cuerpo de alguna forma, pero tampoco, también unirlo a la acción colectiva y a la comunidad que es justo una propuesta de procesamiento emocional que también desde la psicología ambiental se recupera de la psicología comunitaria, ¿no? De todos estos grupos y círculos de acompañamiento colectivo que, te digo, desde la psicología ambiental se conocen como cafés climáticos, estos espacios justo para poder acompañarnos en colectivo sin necesidad de abrir un debate intelectual respecto a la crisis ambiental, solo de estar con nuestras emociones en colectivo y sostenernos ahí, ¿no? Escucharnos, validarnos, acompañarnos. Y por el otro lado también buscar que estas emociones sean impulso para la acción por el clima. También hay diversos estudios que hablan de cómo quienes experimentan ecoansiedad y la pueden gestionar, procesar de alguna forma, con la acción por el clima. Y eso también es una forma de ir procesando. Pero sí hay que encontrar cierto equilibrio en poder decir,
tomo algo de cuidado personal en lo privado, ¿no? En mi espacio, con mis personas, mi red de apoyo, y salgo y continúo en Entonces, o sea, estoy pensando que esta crisis climática también está impulsando formas de vincularnos más comunitarias y colaborativas. Esta respuesta comienza a ser más acompañada y me parece una apuesta resiliente y también bastante interesante porque el modelo económico que tenemos apuesta por lo individual, ¿no? Y que todo sea, cada quien que sea a cargo de, y las respuestas son como esa forma de, pienso yo, a veces de resistencia, ¿no? En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Te digo, o sea, hay varios estudios y lo que sugieren es que esta percepción de riesgo climático que sienten las personas jóvenes ha aumentado la valorización de las redes comunitarias y de cuidado mutuo. Entonces, o sea, me parece maravilloso este hackeo al sistema que viene desde lo muy comunitario y desde esta necesidad, pienso yo, de no sentirte sola. Entonces, o sea, ¿tú cómo piensas o cómo visualizas que quizá podamos construir más relaciones que reflejen no solo nuestro amor, ¿no? Que al final por eso construimos ciertas relaciones con las personas, sino también ese compromiso con el planeta, o sea, que no se mantenga en tensión. Pues me parece muy, muy acertado todo lo que comentas y justo siguiendo esta línea de el amor, los afectos. Em, Justo esta idea de los Tinders ambientalistas. Por un lado, me parece muy importante que podamos entender que podemos construir comunidades de nuestro amor también a la lucha y nuestro amor a lo vital y a la tierra y a, ¿no? Que justo también ese es un lado muy interesante de las emociones climáticas, que inherentemente también quiero mencionar, son emociones colectivas. Se dice que son una, bueno, desde un lugar un poco quizá más metafórico, más poético, son una herida colectiva que nuestros cuerpos cargan en lo individual, ¿no? Entonces, toda la ecoansiedad, el ecoduelo, la ecoira y todos estos conceptos súper interesantes como solastalgia, etcétera, claro que los cargamos en nuestro cuerpo colectivo, pero también existen las emociones climáticas que se viven desde lo placentero, desde la conexión hacia lo amoroso, hacia lo afectivo, y tenemos también conceptos muy interesantes desde ahí, pero creo que es muy válido y muy necesario encontrar a tu comunidad con la cual puedas compartir tu amor por la tierra y tu lucha, porque eso te sostiene también, porque si no, nuestro activismo y nuestra lucha también puede caer en este individualismo que es justo un como caldo de cultivo para la ecoansiedad, el estar en tu activismo desde lo individual, desde la soledad, ¿no? Eso es muy desgastante y es muy triste, es muy solitario. Entonces, creo que justo generar comunidades con las que luches es importante para nuestra resiliencia emocional, que está directamente relacionada con qué tanto podemos también enfrentarnos a la lucha, ¿no? Y seguir en pie ante la lucha colectiva ambiental. Pero también me quedo pensando en que a veces tenemos un concepto de comunidad muy idealizado, o sea, solo estamos de acuerdo con el resto de las personas que conforman esta comunidad, ¿no? Esta comunidad de yo solo me voy a juntar, solo voy a hablar, solo le voy a dedicar mi tiempo y mi energía a quienes están conscientes de la crisis y se están movilizando, ¿no? Como
para hacer algo al respecto. La comunidad también implica conflicto y siempre va a haber conflicto en nuestras relaciones afectivas, de familia, sexoafectivas y creo que justo aprender a quedarnos a pesar del conflicto, quedarnos a hablar sobre el conflicto, eso también genera comunidades súper sólidas y comunidades fuertes. Y eso también es algo que necesitamos para hacerle frente a las crisis socioambientales que ya están y que se vienen, ¿no? Necesitamos poder contar con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestras amistades para sobrevivir en muchos aspectos. Pero entonces desde ahí creo que es construir esta inteligencia emocional que nos permita navegar conflictos también y quedarnos, aunque estemos en desacuerdo aunque hayan desacuerdos, ¿no? Em, justo hay un método o entrevista en el que vas explorando por qué las personas están en negación ante la crisis ambiental. Y justo es como más allá de solamente reaccionar y estar en un estado conflictivo ante la otra, la actitud de la otra persona negacionista, etcétera, es solamente explorar con cierta compasión, así lo menciona la autora, las negaciones de la otra persona y por qué la otra persona todavía no puede o no quiere, ¿no? Como acceder a este entendimiento de la crisis ambiental. Y, y es justo una postura que me parece interesante, como cómo poder, uy, y difícil, cómo poder sentir compasión ante personas que no lo ven o que no lo pueden ver. No es solo una crisis de información y de conciencia racional, es una crisis también emocional. Entonces, ¿cómo podemos ir construyendo y adquiriendo herramientas emocionales que nos permitan estar en contacto con esta información que es muy angustiante? Muchas personas no están negándolo, no están apáticas. Tal vez solo no saben cómo abordar lo que sienten ante la crisis ambiental, no saben cómo dar pasos hacia la acción. Esa es como una propuesta, una teoría también. Pero, pues sí, yo creo que justo no rendirnos en nuestra comunidad y buscar cómo jalar juntos de alguna forma, porque sí nos necesitamos para, para lo que viene. Me parece muy importante esto último que dijiste, porque muchos movimientos que nacen desde un genuino interés por el planeta y que nos hacen llenarnos de emociones, de pronto están tomando caminos en la negación de otros derechos. Entonces, o sea, es como satanizar a quienes deciden sí construir una vida en pareja, a quienes sí deciden construir una vida Mm. en familia, a quienes no han cambiado su alimentación. Entonces, me parece bien interesante que podamos abordar también esta otra perspectiva, cómo miramos a todas esas personas desde la compasión, desde también el entendimiento que hay N cantidad de factores por las que van tomando esas decisiones, Claro, ¿no? Y me parece fundamental, pienso, comenzar a brindar más herramientas desde la psicología en cómo abordo lo que estoy sintiendo, si me estoy dando cuenta de esta crisis o me doy cuenta, pero ni siquiera he procesado o entiendo bien qué sucede en mi cuerpo. Pienso que nos faltan todavía pues un camino largo por recorrer para que estas herramientas puedan socializarse más, que las personas tengan acceso a ellas y, y eso, ¿no? Porque pienso, o sea, si tú tienes herramientas, tienes la información, estás entendiendo a tu cuerpo, lo estás escuchando, entonces podemos construir más relaciones como tú decías, ¿no? O sea, en donde no huyamos del conflicto o no pues satanicemos a esas personas o estos movimientos y estos sentimientos caigan en la negación de otros derechos humanos, ¿no? Entonces, me parece como interesante abrir esa conversación. Y pues eso, o sea, agradecerte esta conversación. ¿Qué mensaje le compartirías a quienes nos escuchan en este momento? gracias, Adri. Quizá para despedirnos podría decir que em,
Pues justo dentro de esta idea de como la compasión hacia las otras personas, eh, también creo que un regalo grande y una herramienta importante es pues la autocompasión dentro de la lucha, ya sea que la persona que nos esté escuchando esté dentro de la lucha ambiental, se considere activista o esté explorando la idea del activismo o esté explorando siquiera la idea de la crisis ambiental y la salud. Em, pues sí, no es fácil comenzar a aproximarse a estos temas que, aunque no son fáciles, son sumamente importantes, ¿no? Y justo que estén como abiertas, curiosos, a, a ver qué reacciones tienen sus cuerpos, cómo se sienten, em, cómo van procesando toda la información, todos los nuevos datos, los nuevos conceptos, porque creo que realmente, como tú lo decías, Adri, eh, creo que es rebelde también y creo que es algo como contestatario el sentir y el conectarnos a nuestras emociones, porque desde ahí es de donde podemos actuar también y pensar en que esta crisis ambiental, sin afán de reducirla a ningún concepto o a ninguna idea, pero podemos pensar que es una crisis producida por la desconexión, ¿no? La desconexión y la idea de la desconexión, de que no somos dependientes de otras personas, que hay personas que son dispensables, ¿no? O sea, que podemos prescindir de ellas y podemos cometer genocidios ante grupos, que podemos cometer ecocidios ante especies y ante ecosistemas y que no dependemos de ello, ¿no? Como toda esta desconexión realmente de nuestro entorno, de las demás personas y la desconexión de nosotros mismos. Creo que el conectarnos y reconocer que sentimos algo y que nos genera algo, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y dentro de nosotras, es importante para poder proponer algo diferente, otra forma diferente de vincularnos, no solamente a nuestro entorno, a la naturaleza, sino entre nosotras también, más cálida, más empática, más cuidadosa, ¿no? Em, entonces, pues sí, la autocompasión, el conectarse y, y quizá el ser valientes y comunicárselo a alguien en quien confíen, en quien quizá no los entiende de entrada, pero les quiere y tiene el interés en entenderles. Porque muchas veces tenemos miedo a comunicarlo por ser juzgados y creo que es un miedo muy válido, no hay mucha violencia ante los afectos y ante las emociones, pero tal vez esa otra persona también está esperando a alguien con quien hablarlo y tener algún lenguaje para nombrarlo. Entonces, esa sería la invitación, eh, como esa valentía, si tienen la posibilidad, si tienen algún vínculo con el que se sientan como seguros, cómodos, eh, iniciar la conversación y acercarse y vulnerarse, si es posible. Y ya. Ah, pues muchísimas gracias, Abril. Siempre es, o sea, siempre me llena el corazón escucharte. Porque justo ante esta crisis que parece a veces tan abrumadora, tan cansada, que nos deja mucha incertidumbre, es decir, bueno, otras formas son posibles, otras formas de construir comunidad, de construir con mi cuerpo es posible desde las emociones y también es posible hacer la lucha desde estas emociones, porque a veces también son luchas muy conscientes, pero hacerlo desde esto que nos invade en el cuerpo, pues me parece como una forma pues rebelde, pero muy amorosa y que necesitamos en estos tiempos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Adri. Y gracias a ti que nos escuchas y que cada día te preguntas cómo amar distinto en este mundo en crisis climática. Recuerda que puedes escucharnos cada jueves a las 6 de la tarde en Spotify, en Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo. Comparte este episodio con tus amigas, colegas o con quien sabes que también necesita escuchar esto. Nos encontramos en el próximo episodio y hasta entonces, cuidémonos, amémonos y sigamos hablando. Radio presentó Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo.